que nos va a permitir, que nos va a permitir observar una situación de federalismo, va a tener que ver con eh, las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, o complejizar las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos con un gobierno dividido. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto en términos de las formas de gobierno lo que era un gobierno dividido? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan nada de eso? ¿Se acuerdan lo que era o que implicaba un gobierno dividido en términos de la forma de gobierno? ¿Qué implicaba respecto a la distribución de poder? Si tenía o no apoyo en el Parlamento. Perfecto, exacto, exacto. Cuando nosotros habíamos visto la distinción entre gobierno unificado y gobierno dividido, veíamos si el mismo partido, es decir, el partido que controlaba el gobierno, controlaba al mismo tiempo el Parlamento, la mayoría del Parlamento. Y habíamos dicho que esta situación se complicaba, es decir, se hacía más, había una división más importante cuando había una situación de dos cámaras. ¿Por qué? Porque obviamente para un oficialismo es más difícil controlar dos cámaras que controlar una. ¿Sí? Bueno, este gobierno dividido, ahora lo vamos a complejizar, este gobierno dividido es o tiene una división en términos horizontales, que tiene que ver, como decíamos antes, con ver si el partido del presidente controla o no controla la mayoría del Parlamento. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es la división o el gobierno dividido en términos verticales, ¿sí? Que es observar si el partido de gobierno, del partido que se encuentra ocupando el gobierno central, controla o no controla la mayoría de los gobiernos locales. ¿Sí? Cuanto menos gobiernos locales el partido que ocupa el gobierno central o que ocupa la presidencia controla, mayor va a ser la división vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué escenario nos genera una situación de alta división vertical? Nos va a generar una situación de menor gobernabilidad, porque el gobierno central o el partido del gobierno central va a controlar pocos gobiernos provinciales, por lo tanto va a tener poca influencia sobre las provincias, pero al mismo tiempo nos va a generar una mayor utilidad social. ¿Por qué les parece a ustedes que una división en términos verticales genera una mayor utilidad social? ¿Por qué permite, por ejemplo, que la mayor parte de las preferencias sociales estén más bien representadas en una situación de división vertical y en una situación de unificación vertical? ¿Por qué les parece a ustedes? Porque más sectores van a estar representados en la toma de decisiones. Exacto, porque no hay perdedores totales en una situación de división vertical. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos como partido a una elección nacional y perdemos, porque el partido que gana y se ocupa la presidencia es otro, todavía tenemos la chance de ganar a nivel provincial algunas gobernaciones. Entonces no somos perdedores totales, somos perdedores a nivel nacional, pero ganadores locales. ¿Sí? Entonces nuestra preferencia no se ver representada en términos nacionales, pero sí en términos locales. Entonces, por eso hablamos de que hay una mayor utilidad social. Ahora, cuanto más partidos haya representados en los gobiernos locales, eso al mismo tiempo que da una mayor utilidad social, como decíamos antes, va a representar una menor gobernabilidad, porque va a ser más difícil para el partido de gobernante a nivel nacional lograr acuerdos con las provincias para poder gobernar. ¿Sí? Entonces, acá vemos de nuevo la dicotomía entre mayor representación y mayor gobernabilidad. Cuando le damos poder a una, bajamos seguramente la otra y así viceversa. Entonces, para esto es importante distinguir entonces entre una división horizontal, que es lo que habíamos visto originalmente como la forma de gobierno, y una división de tipo vertical, que es lo que vemos en términos del federalismo. Bien, ¿qué ocurre No, en términos Facu, de... yo acá Sí, tengo una duda. dale, dale. ¿Me podés decir? Sartori dice que el sistema electoral no es inocente, Y digamos. no es inocuo, dice. Bueno, eso Sí, mismo. sí. Perdón, no me No, no, está bien, claro. no, no.
pero está bien lo que decís. Y que junto a los electores forman el tipo de sistema de partidos que tenemos. Ponele, algo así. Sí, Y él habla en este sistema, en cualquier sistema electoral, del voto útil sí, el y voto da estratégico. muchas características y además el tema de cómo contar los partidos, etcétera, etcétera, y la ideología. Sí. Eh, en esto del voto útil, ¿este voto útil también se ve dentro del Parlamento, por ejemplo? ¿A qué te referís con dentro del Parlamento? A ver si se entiende Eh, lo que querés decir. Como que ese voto residual en esa competencia en el voto en el sistema de partidos, eh, los votos que no importan o los partidos chiquitos o pequeños o no sé, que no importan según él, terminan siendo útiles, terminan siempre como reutilizados, digamos. Eso fue lo que yo entendí del sistema electoral y del A, voto útil, pero quería saber si esto se ve también dentro del Parlamento, a ver, en una esta vez que estamos hablando del competencia. Parlamento, Sí, creo que a ver si entiendo lo que vos me querés decir. Esos partidos que son pequeños en términos electorales terminan definiendo las votaciones, ¿eso querés decir? exacto. Bueno, eso al revés, digamos, para Sartori sí van a ser partidos importantes, porque tienen capacidad de chantaje. Claro, claro, él hace una diferencia entre los que sí importan y los que no importan. Claro, pero Pero esos igual yo partidos que son quería, pequeños electoralmente, pero que claro. modifican o definen una elección en términos de la votación del Congreso, son partidos importantes porque tienen capacidad de chantaje. Lo que no entiendo, ¿qué tiene que ver lo del voto estratégico acá? Porque el voto estratégico tiene que ver con lo que hacen los ciudadanos. Bueno, esa era mi duda. Es solamente para elecciones, nada más. Claro, o sea, digamos, el voto estratégico es el que hace que el elector decida en una determinada situación, en lugar de votar de acuerdo a su preferencia, votar al que le permite eh, lograr que no gane el que menos quiere que gane ese elector. ¿Sí? Es decir, el Sí, que, el sí, que es lo votante entiendo. del Lo tercer que partido, no entendía, solo, ya me contestaste. Esto del voto útil o el voto estratégico es solamente para elecciones. claro, Listo, era eso. bueno, igual es importante esto que vos mencionás del sistema electoral porque ahora viene a colación de lo que vamos a decir, que es algo que refuerza la división vertical, es ver cómo logramos ver o cómo llegamos a una situación de mayor división vertical o de menor división vertical. Una es a través de la instauración del voto dividido, ¿sí? ¿Qué implica un voto dividido? Implica que hay entre los distintos cargos, entre los distintos niveles de votación, hay elecciones distintas por parte del ciudadano, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener para que haya un voto dividido? Bueno, primero que nada, una combinación de reglas electorales distintas, ¿sí? Como por ejemplo va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en esta elección que viene. Vamos a tener una forma de elección a nivel nacional, que es la boleta única de papel, y una forma de elección distinta a nivel provincial, que es el sistema tradicional que estamos utilizando hasta el momento. Así que es el de la boleta partidaria. Entonces, eso se replica a nivel provincial. Cuanto más heterogéneo sean las reglas electorales y más distintas sean entre el gobierno a nivel nacional y en los niveles provinciales, mayor probabilidad vamos a tener o mayor oportunidades se van a generar para que el votante elija una cosa a nivel nacional y una cosa distinta a nivel provincial. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el elector vota una cosa a nivel nacional y una cosa distinta a nivel provincial, vamos a tener una situación de división vertical, en la cual en el nivel nacional vamos a tener un gobierno de un determinado partido y a nivel provincial vamos a tener gobiernos de otros partidos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros establecemos reglas electorales distintas, favorecemos a que haya un voto dividido y por lo tanto favorecemos la división vertical. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión refuerza esta situación del voto dividido, además de las distintas reglas electorales?
los distintos tiempos electorales. Es decir, si la elección a nivel nacional y las elecciones de las provincias se dan en tiempos distintos, se favorece que haya un voto dividido, que otra vez volvemos a lo que decíamos antes, que el elector vote una cosa a nivel nacional y una cosa distinta a nivel provincial. Bueno, esto es lo que se conoce como elecciones no concurrentes, es decir, que hay tiempos distintos para cada una de las votaciones de distintos cargos. ¿Sí? Por ejemplo, eso ocurre cuando existe una, ahora se me fue la palabra en la cabeza, que tiene que ver cuando los gobernadores deciden desacoplar las elecciones provinciales desdoblar, esa es la palabra que no me salía, deciden desacoplar las elecciones provinciales de la elección nacional, de la elección para presidente. Entonces, eso favorece que haya un lector que vote, por ejemplo, al peronismo a nivel nacional, pero después a nivel provincial vote al radicalismo. ¿Sí? Entonces, eso lo que en términos de la representación general va a favorecer a que haya un presidente, por ejemplo, peronista, y gobernadores que sean radicales, que sean de Junto por el Cambio, que sean de la Libertad Avanza, bueno, de otros partidos. ¿Sí? Por lo tanto, eso va a tender a facilitar la división vertical. ¿Sí? Entonces, cuantos más reglas electorales tengamos entre los distintos distritos y cuanto más desdoblamiento electoral haya, más voto dividido va a haber, o más tendencias al voto dividido va a haber. ¿Sí? Bueno, esto se refuerza, esto que venimos comentando, se refuerza con el número de unidades regionales, es decir, con la cantidad de distritos locales que hay. Por ejemplo, Argentina tiene 24 distritos locales, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Hay otros federalismos que tienen 40 distritos. Hay otros que tienen 20 distritos. Es decir, cuanto más números de unidades regionales haya, mayor heterogeneidad va a haber, porque va a haber mayor probabilidad de que haya más reglas electorales y de que haya más provincias que desdoblen respecto a la elección nacional. ¿Sí? Ahora, esto que genera una división vertical, al mismo tiempo refuerza el federalismo, porque cuanto más unidades regionales, es decir, cuanto más fragmentado está el poder, más descentralizado, si quiere, está el poder, más federal va a ser, en términos de lo que veíamos anteriormente, más federal va a ser un país. ¿Sí? En cambio, ¿por qué lo planteamos de esta manera? Por algo que mencionaba, ahora me acuerdo, Edgardo al principio de este tema, que es, si hay pocas unidades regionales, hay mayor probabilidad que haya una de esas unidades que sea más poderosa que las demás y absorba, digamos, o domine a las demás y de alguna manera tenga alguna postura secesionista respecto al gobierno nacional. ¿Sí? Por ejemplo, eso ocurre en el caso español, con Cataluña, por ejemplo. Una provincia, por decirlo de alguna manera, que tiene una situación o que siente tener una situación de superioridad o de dominancia sobre el resto del territorio y trata, digamos, de generar una situación de secesión respecto del país, es decir, de independencia, por decirlo de alguna manera, respecto al gobierno central, ¿sí? O al federalismo en su conjunto. Entonces, va a importar el número de unidades regionales para favorecer o desfavorecer que esto ocurra efectivamente en la práctica. ¿Sí? Entonces, no solo va a importar ver la existencia o no existencia del voto dividido, sino también observar, perdón, el número de unidades regionales con las que cuenta ese federalismo al cual nos estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces, vimos hasta el momento cuáles son, podríamos decir, las características generales que nosotros le podemos asignar a a un determinado federalismo. Lo que nos queda de acá en adelante observar es cómo podemos clasificar los federalismos. ¿Sí? Cuando nosotros observamos o identificamos que un país es federal, ¿cómo lo podemos distinguir de otros federalismos? ¿Sí? ¿Qué particularidades tiene ese federalismo que nos hace pensar en que es distinto a otro federalismo que podemos estar observando? Bueno, una forma de ver los tipos de federalismo es a través de su origen, es decir, cómo se originó ese federalismo. Bueno, a partir de su origen tenemos tres formas de ver el federalismo.
que ahora se los voy a dar con ejemplos para que lo entiendan más claramente. Aclaro de antemano que son tres nombres en inglés, pero para que lo recuerden fácil, igual son relativamente simples. El primero de ellos es el formato de Coming Together, ¿sí? Que tiene que ver con un federalismo que surge, o sea, el origen del federalismo es un surgimiento que parte de un acuerdo voluntario en el cual las unidades territoriales, por ejemplo, en el caso de las provincias, deciden, o sea, que provincias que son autónomas, digamos, deciden reunir sus soberanías, ¿sí? Pero conservan sus identidades individuales. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Donde nosotros tenemos estados que tienen un alto nivel de autonomía, ¿sí? Para gobernarse a sí mismos, pero que deciden ceder parte de esa soberanía, es decir, a través de un acuerdo voluntario, para, por ejemplo, enfrentar amenazas externas, ¿sí? Entonces, esos estados pueden administrarse en términos locales, pero la defensa exterior, por ejemplo, la ceden al nivel nacional. Entonces, hay un acuerdo voluntario en el cual unidades autónomas comparten o reúnen sus soberanías, pero retienen sus propias identidades individuales. Eso es el coming together. El segundo es el holding together, es decir, manteniéndonos juntos, que tiene que ver con un federalismo que surge a partir de un sistema unitario, ¿sí? En el cual hay un sistema unitario de base, de origen, que lo que hace es devolver el poder a una suerte de unidades, a unidades que van a pasar a tener un cierto grado de autonomía, ¿sí? Y que van a tener cierta capacidad de tomar decisiones a nivel digamos, local, ¿sí? Con el objetivo de mantener unida esa federación. Es decir, hay un sistema unitario, ¿no? Hay un país unitario que tiene muchas unidades regionales que quieren separarse. Entonces, o que digamos que tiene una postura crítica respecto del gobierno central. Entonces, para evitar que ese país se disgregue, lo que hace el gobierno central es ceder poder a las entidades regionales, a las unidades regionales, para poder mantener unido el país en términos federales. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, en dos países que ustedes conocen mucho, que son España y Bélgica. ¿Sí? Entonces, el primero tiene que ver, para que me entiendan. ¿Tú podrías traducir el nombre del segundo tipo de federalismo? Holding Together, dijiste. Sí, espera que te los escribo acá si quieren. Este es el segundo. ¿Se escribió o no se escribió? Espera, no. Ahí está, ahora sí. Y el primero es Coming Together. Ahí va. Bueno, entonces, el tercero, el que nos falta ver, que de paso ya se los escribo acá, es Putting Together. Sí, pero te pedía que lo traduzcas al segundo. El segundo es manteniéndonos juntos. Es lo que decíamos Eso antes. mismo, eso. Es un sistema unitario que cede poder. A ver, pero vamos a comparar con el primero. En el primero son las provincias que son autónomas que ceden poder a un gobierno central. ¿Sí? En el holding together, que es el segundo, es el gobierno central, que viene un gobierno unitario, es el que cede poder a las provincias, al revés. No sé si se entiende esta diferencia. Sí, 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 Y, entendido. Pero y el quería solo tercero, que la o sea, digamos, traducción tanto en del el primero holding. como en el segundo, en el coming together y en el holding together, en ambos hay un acuerdo voluntario. En el putting together hay una situación forzada. Esa es la gran diferencia. En el cual, digamos, es una formación no voluntaria de la federación. Es decir, hay un gobierno que tiene una distribución de poder territorial, pero que está hecho de manera forzada. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurrió eso? Por ejemplo, en la Unión Soviética. ¿Sí?
O suele ocurrir en general en los gobiernos imperiales, por ejemplo, ¿sí? Que a medida que anexan distintos distritos, los van convirtiendo en provincias y los suman a una federación de manera forzada, ¿sí? Entonces, el ejemplo de Coming Together es Estados Unidos, por ejemplo. También podría serlo Argentina. El ejemplo de Holding Together es España y Bélgica, y el ejemplo de Putting Together, que ahora que creo que ya se los escribí, pero ya se los escribo, ya se los escribí, es la Unión Soviética. Como para que ahí tengan tres ejemplos palpables de lo que estamos hablando. Entonces, esos son los tipos de federalismo de acuerdo al origen, de dónde viene el federalismo, de dónde surge. Pero también nosotros podemos clasificar a los federalismos de acuerdo a la división de poder que hay entre el gobierno central y los gobiernos locales, que es un poco lo que mencionamos anteriormente. Podemos tener una división de poder en términos legislativos, en la cual los gobiernos subnacionales tienen una responsabilidad sobre la elaboración de políticas públicas en sus territorios. Por lo tanto, ocurre lo que decíamos antes, hay una instauración de áreas de competencia que tiene el gobierno central y otras áreas de competencia que tienen los gobiernos locales. Y hay una división que es de tipo administrativa, meramente, en el cual estos gobiernos subnacionales no tienen potestad de legislar sobre políticas públicas, sino que son simplemente, o tienen más bien un papel en la implementación y administración de esas políticas públicas. ¿Sí? Es decir, no tienen una tarea de diseño de la política pública, sino de su implementación. Hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto, no sé quién es. Se está escuchando, pero Fabián es, ahí está. Ahí lo silenciamos. Entonces, vimos de acuerdo al origen, de acuerdo al tipo de división de poder entre el gobierno central y el gobierno subnacional, y finalmente también podemos observar el tipo de federalismo de acuerdo al tipo de división de poder que hay entre los gobiernos subnacionales, que es un poco lo que decía anteriormente Edgardo cuando planteaba su duda sobre la dominación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá nos tenemos que preguntar si el federalismo, perdón, es simétrico o asimétrico. ¿Sí? Es decir, si todas las provincias tienen un poder más o menos parecido, o si hay algunas provincias que son más poderosas que otras. ¿Sí? Entonces, cuanto más heterogéneo sea el poder entre los distintos gobiernos subnacionales, más asimétrico va a ser el federalismo. ¿Sí? Entonces, esa simetría puede ser de dos tipos. Puede ser una simetría de tipo política, que es la que mencionaba Edgardo, donde hay una provincia que tiene una superioridad en términos económicos, demográficos, puede ser culturales o de otro tipo, y puede haber una simetría en términos constitucionales. ¿Qué implica esto? Que es en la propia Constitución donde se establece o donde se asigna una desigualdad de poderes en favor de un determinado gobierno local por encima de otros. No es el caso de Argentina. En Argentina hay una simetría constitucional, pero sí es cierto que hay una asimetría política. ¿Sí? Porque hay, no solo la provincia de Buenos Aires, hay provincias que tienen un mayor poder en términos demográficos y económicos respecto del resto de las provincias del país. ¿Sí? Entonces, esto va a afectar efectivamente a la forma, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? A las relaciones intergubernamentales que las provincias van a mantener con el gobierno central. Cuanto más poder tenga la provincia, más capacidad de imponer su postura va a tener respecto de la postura del gobierno central. ¿Sí? Entonces es importante esto tenerlo en cuenta. Bueno, dicho todo esto, llegamos entonces finalmente a lo que les había prometido, que es el tema del federalismo argentino. ¿Sí? Ustedes o algunos de ustedes recién mencionaron algunas de las características que tienen que tiene el federalismo argentino. Uno, que no me acuerdo ahora quién lo dijo, es que justamente las provincias o la mayoría de las provincias son preexistentes a la nación. ¿Por qué aclaro que son la mayoría de las provincias y no todas? Porque hay algunas que se crearon después del surgimiento del Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, hay provincias que se le reconocen su preexistencia al surgimiento del Estado Nacional.
Esto es una característica que, por ejemplo, como decíamos antes, ubica al federalismo argentino dentro de los federalismos de Coming Together, ¿sí? Porque tiene provincias autónomas que cedieron poder en un gobierno central, ¿sí? Cedieron soberanía. ¿Cuántas divisiones en términos de las unidades territoriales tiene la Argentina? Lo sabemos todos, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que para lo que a nosotros nos importa funciona como una provincia más, si bien no lo es. Tenemos entonces 24 distritos o gobiernos locales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos, o nosotros, no solo nosotros, sino quienes crearon la Constitución de 1853, perdón, que es la primera Constitución argentina, tenían en la cabeza lo que decíamos anteriormente, establecer legalmente un orden federal en términos de la distribución territorial del poder, pero en términos de la actuación política, favorecer una centralización. ¿Qué implica que se favorezca la centralización? Es decir, que haya un federalismo centralizado, que prime más la nación sobre las provincias en términos de las decisiones. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos observar o cómo lo podíamos observar en esta primera distribución de poder que establecía la Constitución de 1853? Por ejemplo, respecto del control de los recursos. La nación, ¿con qué recursos se quedaba en esa distribución original? ¿De dónde obtenía los recursos que financiaba el gobierno central? Con la aduana. Los impuestos. Exacto, con la aduana. Digamos, el gobierno central se quedaba con los recursos que se obtenía de la exportación y de la importación de productos, con los impuestos que se cobraban sobre los ingresos y egresos de productos de nuestro país, que era donde venía, en el momento de iniciado la Constitución, en 1853, la mayor parte de los recursos. Entonces va a haber una primacía de los recursos para la nación que para las provincias, que se van a quedar con el cobro de impuestos locales, que obviamente generaban un número de recursos mucho más inferior. Por otra parte, este federalismo centralizado también lo vemos en el reforzamiento de la figura presidencial, que no solo ya era importante en 1853, la figura presidencial, sino que a lo largo de las reformas constitucionales se va a ir reforzando más. Por ejemplo, cuando nosotros en el 94, 1994, en la reforma del 94, le permitimos al presidente de la nación tener como herramienta novedosa el decreto de necesidad de urgencia, reforzamos la figura presidencial. Le damos un mayor poder al presidente, por lo tanto al gobierno central. ¿Sí? Entonces, como decíamos, tenemos un federalismo, pero que en su actuación política es centralizado. ¿Sí? No solo eso, sino que además en la propia Constitución Nacional, nosotros vamos a reconocer, como decíamos antes, la autonomía de las provincias, pero vamos al mismo tiempo a establecerle límites a esas autonomías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, acá me los anoté para que si alguno quiere ir a la Constitución y fijarse, lo pueda hacer. El artículo 121, nosotros establecemos que todas las provincias van a conservar el poder, o sea, su autonomía va a estar limitada por todo el poder que no haya sido delegado por esa Constitución al gobierno federal. Entonces, ahí hay una limitación, ya. Eso tiene que ver con una delimitación de área de competencia, es decir, las provincias pueden actuar en todos aquellos ámbitos que no están estrictamente delegados al gobierno nacional. ¿Sí? Por otra parte, le decimos algo que también mencionamos anteriormente, que es que cada una de las provincias puede establecer sus propias instituciones locales. ¿Sí? Y pueden, como decíamos anteriormente, también sancionar su propia constitución. Entonces, estamos por un lado reconociendo la autonomía de las provincias y por otro lado estableciendo un marco de limitación dentro del cual esa autonomía puede funcionar. ¿Sí? Ahora, eso es en términos constitucionales. Ahora, ¿qué ocurre en términos políticos? Nosotros lo que vamos a tener es podríamos decir, un centralismo en términos económicos, producto de que buena parte de la actividad económica de la Argentina está nucleada en lo que se conoce como la Pampa Húmeda, ¿sí? Sobre todo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero vamos a tener al mismo tiempo un federalismo político, ¿sí?
en el cual hay provincias que en términos de su importancia para la economía nacional no son tan trascendentes, pero sí van a ser trascendentes, por ejemplo, a la hora de definir en el Congreso la aprobación o el rechazo de una determinada legislación. ¿Sí? Bueno, eso en buena parte está dado por lo que decíamos antes de la desproporcionalidad que hay en el Senado, en el cual las provincias que no son tan importantes ni en términos proporcionales ni en términos económicos, terminan siendo igual de determinantes que las provincias que sí lo son. ¿Sí? Entonces, eso va a generar una dinámica de intercambio entre el poder ejecutivo y los poderes locales que se va a dar de una determinada manera. Si estas provincias tienen este poder que decíamos anteriormente de permitir o rechazar la aprobación de una ley en el Congreso, le van a poder exigir al gobierno nacional una mayor, por ejemplo, entrega de recursos o favores políticos de todo tipo para lograr que esas leyes que el oficialismo quiere aprobar efectivamente sean aprobadas. Que es lo que decíamos, ¿se acuerdan? También cuando veíamos formas de gobierno, cuando decíamos que cuando había una situación de división, de gobierno dividido, había una cuestión que se llamaba como legislación altamente costosa. ¿Se acuerdan esto significaba que para el oficialismo era más costoso aprobar una ley cuando no controlaba al Parlamento? Bueno, esto ocurre de la misma manera cuando hay una división de tipo vertical, en la cual el gobierno nacional no controla tampoco a los gobernadores, porque, como suele ocurrir en Argentina, los gobernadores tienen una influencia determinante sobre el voto de sus legisladores en el Congreso. ¿Sí? Entonces, eso va a afectar a esas relaciones intergubernamentales que nosotros veníamos definiendo como el punto neurálgico a la hora de analizar políticamente un federalismo. Entonces, para que les quede la frase que cierre la actualidad del federalismo argentino, nosotros entonces vamos a tener un centralismo en términos económicos, pero un federalismo en términos políticos. ¿Cómo podemos observarlo esto entonces? Por ejemplo, de una manera particular. La mayor parte de los recursos viene de ese sector que decíamos recién, de la pampa húmeda. ¿Sí? Pero a la hora del gasto de esos recursos, ese gasto es descentralizado. Porque es decir, si bien la mayor parte de los recursos viene de pocas provincias, cuando se gasta, la gastan todas las provincias. ¿Sí? En términos mucho más equitativos respecto de lo que tiene que ver con el aporte de los recursos. ¿Sí? Entonces, hay una centralización de la recaudación, pero una descentralización del gasto. ¿Sí? Bueno, entonces, eso va a impactar en estas relaciones intergubernamentales, que como decíamos va a ser el punto central que nosotros tenemos que observar en un federal. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó algo que en el tintero, algo para preguntar? ¿O más o menos quedó todo claro? No, bastante claro por mi parte. Bien, bueno, entonces, a modo de resumen y de cierre final de la clase, la idea entonces es, primero, respecto de lo que vimos al principio, que tiene que ver con el tema de los análisis y los resultados electorales, ahora les prometo que cuando termino de pasar lista, les paso el texto ese que les prometí, que de alguna manera le da sustento a lo que venimos trabajando en la primera parte de la clase. Y en la segunda parte, si bien, como les dije, no es obligatorio ni necesario que analicen las cuestiones en términos federales en sus casos particulares, pero por ahí les puede resultar útil, por eso lo traje a colación en esta clase. Vimos entonces el tema del federalismo en términos de las características que nos permiten definir un federalismo y en términos de los tipos de federalismo que nos podemos encontrar. Y obviamente cerramos viendo el tema del federalismo argentino, que esto último que comentamos. Ahí le pregunté a Ezequiel, y ahora sí cambiando de tema, le pregunté a Ezequiel cuándo se entregaba el trabajo y me dijo que es en la anteúltima clase, que si no me equivoco es la clase que viene, ¿sí? Porque creo que quedan dos clases que las dos las va a dar Ezequiel. Yo de todas maneras igual ahí ya le dije que él avise Clase que viene es exactamente la feriado, ¿no, fecha. Facundo? ¿Cómo? Es feriado la clase que viene, ¿no?
El lunes que Eh, viene feriado, se pasa el feriado del Día de la Soberanía. bueno, entonces va a ser la última clase, efectivamente. Sí, porque, espera, bueno, vamos a hacer una cosa, porque me voy a fijar porque yo tenía las fechas, pero por ahí me salté ese feriado, porque no se había pasado cuando lo Sí, vi. me di cuenta hoy de eso. Bueno, yo les confirmo, si les confirmo entonces si es la próxima clase o la última, que sería la que no es feriado. Lo más probable es que sea la última igual. ¿Sí? Bien, bien, bien. Gracias. Entonces, como le digo siempre, si alguno quiere ir pasando alguna versión más allá de Gardo y de Penélope que lo mandaron y todavía no se lo respondí, si alguno quiere ir pasando en la semana esta, ya van siendo las últimas oportunidades, así que sí, bueno, aprovechenlo porque ya estamos sobre el final eh, del tema, digamos. ¿Sí? Bien, Bueno, como gracias. siempre, vayan pasando en el WhatsApp los presentes, así ya se los voy colocando en la lista. ¿Les parece? Sí, bárbaro, profe. Yo Bueno, te Sí, quería profe. preguntar, Gracias. esto que el material que vas a subir ahora es sobre fragmentación partidaria. no, sí, primero voy a subir lo de los índices y ahora les voy a Ajá, pasar también un power de esto de federalismo para que también lo tengan. buenísimo. Listo, después les Y paso las clases también, que les debo la de la clase anterior. bárbaro. Y te quería preguntar también sobre la diplomacia partidaria. Dale, ¿Qué- gracias, qué? nos vemos. Perdón, la disciplina partidaria, porque ya Ahí estoy a está. esta No hora. sabía de qué me hablabas. Sí, 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 ya estoy estallada a esta hora, desde esta mañana que estoy en la computadora con 10 millones de cosas. Pero te ¿Qué querés quería preguntar preguntar de eso? eso porque no nos queda muy claro con si lo precisamos para nuestro trabajo con Oscar. Sí, a ver, si van a analizar votaciones en el Congreso, sí lo van a necesitar. Porque Sí, la, la- obvio. la- la disciplina partidaria te va a decir si todos los miembros de un partido votan de la misma manera. Si votan, Buenísimo. por ejemplo, si el Y oficialismo baja línea y dice hay que votar esta ley, si todos los miembros de ese partido votan esa ley. bárbaro. Eh, Leímos todo con Oscar, releímos porque ya venimos con Sartori desde primer año y Pascuino. ¿Dónde está específicamente o en qué texto podemos encontrar sobre la disciplina parlamentaria? Y no, en esos autores los van a mencionar lateralmente. Que hable Sí, por eso. específicamente de eso. Pero igual tampoco, a ver, no hay mucho para hablar tampoco, porque, a ver, de disciplina partidaria lo que tenés que ver es eso. Si vos estás analizando, por ejemplo, eh, cómo vota el oficialismo, por ejemplo, el partido del oficialismo. Cuando el Sí. oficialismo baja línea, ¿votan todos de la misma manera o votan diferenciados entre sí? Si votan diferenciados hay poca disciplina. Si votan todo lo mismo, hay una alta disciplina partidaria. ¿A qué autoridad vos te referís solamente al oficialismo, o sea, a la No, disciplina? no, también puede ser, por ejemplo, Porque si el líder ponele, de la te oposición doy un ejemplo. manda a votar en contra, ¿sí? Y Las todo el partido de la universidades. oposición vota en contra, ese partido es disciplinado. ¿Te puedo dar un ejemplo Y para igual, ver mira que si si ya se corta, si no después me escriben por WhatsApp. Pero decime No, es primero. corta, es corta. Por ejemplo, no sé, cuando se votó la ley de financiamiento, un diputado radical, Picat, votó en contra y ya venía votando en contra otras veces y tuvo problemas, incluso fue a la justicia. Eso es falta de disciplina